alaben a Él, alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque en Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Hoy quiero compartir contigo un tema que sin duda nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Pues en algún momento de nuestras vidas van a llegar y que de la noche a la mañana puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Como puedes ver, el título de la predicación es Pruebas, Rayos y Tormentas. Algunos les llaman pruebas, algunos otros les llaman tormentas, pero en alguna parte de esta línea de vida que nosotros tenemos, te quiero decir que las vamos a vivir. Las tormentas vienen y van en la vida. Por lo general no son gratas. De hecho, pueden traer dolor, pueden traer sufrimiento y pueden traer pérdidas de todo tipo. Y a pesar de todas las dudas que tenemos, hay un versículo bíblico que quiero compartir contigo y que es la base de lo que creemos. Por favor, acompáñame al Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice el Salmo 103, versículo 19, escúchalo con mucha atención. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Te lo vuelvo a repetir. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna
todo, absolutamente todo está gobernado por Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender que Él mismo estableció su trono. ¿En dónde? En el cielo. Por eso decíamos que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Pero lo más importante que tú y yo tenemos que entender, su reino lo domina todo. Así que no hay nada que tú y yo no podamos llevar al Señor que pueda ser muy grande, porque Él es mucho más grande que cualquier cosa, ya que Él lo creó todo. Tampoco hay alguna carga que pueda ser muy pesada para Él, porque Él, queridos hermanos, puede encargarse de cualquier problema, batalla o situación o tormenta o prueba que tú estés pasando hoy en día. Todos enfrentamos tormentas en la vida y vienen en tres formas principalmente. Pueden ser tormentas físicas, o pueden ser tormentas emocionales, o pueden ser tormentas espirituales. Y eso, queridos hermanos, es parte de la vida. Vivimos en un mundo caído. Al entrar el pecado al mundo, todo cambió. Y es como la tormenta del COVID, que en el 2020 tocó este mundo. Y verdaderamente esta tormenta del COVID cambió todo, porque ya nada es igual. Así que debemos aprender a juzgar las tormentas que vienen a nuestras vidas y que tenemos que entender que seguirán viniendo. Siempre ha sido así desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y siempre será así, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Hay tormentas de toda índole. O aprendemos a sobrellevarlas y a sobrevivirlas, o ellas nos vencerán. Y muchas veces perdemos la bendición de Dios porque no sabemos cómo reaccionar ante las tormentas de la vida. Si hoy les preguntara si pueden recordar alguna tormenta en su vida que desafió su fe en algún aspecto de su vida, cristiana principalmente, seguramente todos nos pondríamos de pie. La pregunta es, ¿sabemos cómo reaccionar ante estas tormentas de la vida? Las tormentas vienen y van en la vida y por lo general, como dije hace un momento, no son gratas. Por eso el Salmo 103, versículo 19 que leímos hace un momento, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por eso oramos nosotros, como lo hice hace un momento, diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad, porque tenemos que entender que quien reina es Él. Dice su palabra, su reino domina sobre todos. Quizá te hayas preguntado en medio de una tormenta que estés pasando o que ya pasaste, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto que me está pasando? ¿Qué está Dios haciendo en mi vida? Y le puedes preguntar, ¿causaste tú esto, Señor? ¿O lo causé yo? ¿Quién es responsable, Señor? ¿Entiendes el dolor que yo siento en este momento de mi vida? ¿Causaste tú, Señor, este dolor? ¿Quién es responsable? ¿Entiendes, Señor, la pérdida que siento en este momento? Y a veces le puedes preguntar, ¿por qué, Señor, todo esto que está pasando en mi vida? Y la respuesta, queridos hermanos, a esas preguntas, porque dice su palabra que Él lo hace todo, lo podemos ver en un pasaje bíblico que nos ayuda a poder entender lo que a veces sucede en nosotros, ese dolor que sentimos y que trae estas tormentas. Acompáñame, por favor, al Salmo 107. Salmo 107, vamos a leer los versículos del 23 al 32. Salmo 107. Si ya lo tienes, ponte de pie, lo vamos a leer juntos al unísono. Dice el Salmo 107, versículo 23, no te adelantes ni te atrases, dice así su palabra:
Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Tome su lugar. Fíjese bien, ahí está ese pasaje, si lo tiene ahí manténgalo abierto, vamos a comentar algunas cosas. Dice el versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová, y tú y yo en algún momento de nuestras vidas hemos visto las obras de Dios. Sus maravillas, dice aquí, en las profundidades, en el momento que te has sentido tal vez más desanimado, finalmente Dios se ha manifestado en tu vida. Dice el versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Fíjate, primero dice que ellos han visto sus obras, pero ¿quién provoca la tormenta? Finalmente Dios mismo hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Dice en otra traducción, Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Y esas olas a veces nos golpean. Esas olas a veces no las comprendemos porque nos traen dolor. A veces, dice el versículo 26, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Estamos así, hermanos, tambaleando hacia arriba y hacia abajo. Dice otra traducción, los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades, y los marineros se acobardaron de terror. Y eso es lo que pasa a veces en medio de la tormenta, cuando nosotros estamos viviendo una situación difícil que no esperábamos. Llegó de momento. Y son cosas que pueden cambiar tu vida. Dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Cuando vino el COVID, muchas personas decían que no tenían tiempo. Muchas personas habían hecho de su vida un activismo exacerbado en donde no había tiempo de nada. Y les decías, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo mucho trabajo, es que no tengo tiempo. Finalmente no se dieron cuenta que era una tormenta que Dios mismo estaba enviando a nuestras vidas. Dice el versículo 27 en otra traducción, y de nada les servía ser marineros expertos. ¿Y de qué les servía a toda esa gente haber tenido tanto conocimiento? ¿De qué les servía a esa gente haber tenido tanto dinero? Dice aquí, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Eso es lo que sucede en las tormentas. No nos damos cuenta de lo que a veces Dios está mandando a nuestras vidas para que nos demos cuenta, para que llame su atención y para que cada uno de nosotros pueda entender que mi tiempo no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso cuando decían no tengo tiempo, y cuando cerraron todos los comercios y cerraron todas las calles y tuvimos que estar encerrados en nuestra casa, era tiempo, hermanos, de meditar. Era tiempo de poder nuevamente retomar nuestra relación con Dios de una manera más tranquila, más relajada, en donde podíamos realmente meditar en nuestras vidas, en nuestros caminos, en lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Dice el versículo 28, entonces clamaron a Jehová en su angustia. En otra traducción dice, llenos de angustia, oraron a Dios. Y miren nada más lo que dice aquí. Él lo sacó de su aflicción. El único que nos puede sacar de nuestra aflicción
es Él. Pero ¿qué necesitas hacer? Dice que aunque estaban llenos de angustia, oraron a Dios. Y tal vez tú el día de hoy estés pasando por una situación difícil en tu vida. La pregunta es si tú has estado orando a Dios o has querido resolver tu problema por ti mismo. Porque finalmente, hermanos, tenemos que aprender a depender de Dios en todo. Vea lo que dice el versículo 29 y eso nos debe de dar una esperanza maravillosa. Dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. En otra traducción dice, calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar. ¿Quién levantó la tormenta? Él. ¿Quién aplacó la tormenta? Él. Porque todo está bajo su dominio. Él reina sobre todo. Dice el versículo 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Sabes, estas palabras son tan profundas, querido hermano, que deberías de grabarlas en tu corazón. Dice en otra traducción, cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. ¿No te parece hermosa esta palabra? Después dice el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová. Misericordia, es que Dios no nos da lo que nos merecemos y por eso tenemos que alabarle. Dice, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En otra traducción dice, demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. ¿Quién lo hace? Él. Y el versículo 32 dice, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Exáltenlo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos tiempo para poder exaltar a Dios. Pasamos por una tormenta, sí, y vamos a estar así, como borrachos, tambaleándonos de un lado para otro. Nos va a levantar y nos va a descender. Pero quien lo hace es Él, y quien calma la tormenta también es Él. Todos tenemos preguntas en las tormentas por las que pasamos. Piensa en estas preguntas. ¿Está Dios en la tormenta? ¿Está presente o no? ¿Cree que Dios está en las tormentas? ¿Crees realmente eso? Pues espero que esto que acabamos de ver te haga entender que sí. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién lo levantó? Él. Aunque las tormentas no siempre vienen de la misma forma. No todas vienen de Dios. También eso lo tienes que entender. Algunas las creamos nosotros, otras las crea Dios y otras se crean por naturaleza. Entonces, si alguien te pregunta, ¿crees que Dios está en la tormenta? Puedes realmente convencido decir, sí, creo que Dios está en la tormenta. Y posiblemente te dirán, ¿y cómo lo explicas? ¿Por qué creer que Dios está en la tormenta? Simple y sencillamente porque creemos que Dios es un Dios amoroso, ¿sí? Y algunos piensan que por ser un Dios amoroso, Él no va a permitir este tipo de tormentas. Pero Dios, queridos hermanos, está en todo. Lo que Dios nos dice aquí es, esperen cualquier tempestad, en cualquier momento de tu vida. Dios tiene el control. Si es una tempestad que nosotros mismos creamos, Dios sigue de cualquier manera al mando. Y eso quiero que lo entiendas. No importa que tú la hayas creado, Dios no ha perdido el control. Dios sigue al mando de la tormenta, sea cual sea el tipo de tormenta que tú y yo estemos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios no se desliga de las tormentas. Dios está en todo lugar. Y a veces la gente quiere darnos una respuesta muy incrédula, tratando de dejar a Dios fuera de la ecuación, en especial si algo no pueden controlar, porque hay muchas personas que todo lo quieren controlar y no se lo dejan al control de Dios. Y si está fuera de su control, no dejan que Dios se inmiscuya porque saben
que a él no lo pueden controlar. Entonces, piensa esto, hay 3 clases de tormentas. Las naturales, ¿sí? Como el huracán que se acaba de vivir en la Florida, el huracán Ian. Dice, son huracanes, son inundaciones, tornados, etcétera. Incluso las lluvias torrenciales, tormentas naturales. Luego están las tormentas emocionales. Y yo creo que las emocionales son mucho peores que las físicas, porque destruyen el corazón, destruyen el alma, la esencia misma de la vida. Hace que nos sintamos rechazados, y en el caso que así sea, estas tormentas, queridos hermanos, son bastante difíciles de soportar, sean naturales o sean emocionales. Pero hoy quisiera hablar en especial del tercer tipo, las tormentas espirituales. Las creamos en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando desobedecemos a Dios, cuando lo rechazamos, al seguir nuestros propios caminos, al actuar a nuestro modo y en nuestro tiempo. Hay una tormenta por una razón, no vienen de la nada. Suceden porque el creyente realmente no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero cuando tú ya lo aceptaste, el Espíritu Santo, quien te da la convicción de lo que es pecado, entra en tu vida y ahí está, diciéndote que lo que estás haciendo, ¿verdad?, no está bien, trata de guiarte y trata de dirigirte. Él, el Espíritu Santo, nos da convicción de pecado. Pero ¿qué sucede cuando tú decides no escuchar? Siempre, cada uno de nosotros, cuando pasa por este tipo de situaciones en donde sabemos que estamos siendo desobedientes a Dios, esa pequeña brisa que comienza a llegar se va a convertir en una tremenda tormenta torrencial. Una tormenta entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque has decidido ser desobediente a Dios y seguir tu propio camino. Has decidido salirte de su voluntad y eso significa que tu conducta, tu conversación, tu vida comienza a cambiar y se forma una gran tormenta entre tú y Dios. Entonces, ¿qué hace la gente? Cuando ya ve que está en medio de esa tremenda tormenta, algunos se van por el alcohol, por la bebida, y se emborrachan. Algunos otros toman pastillas, otros más comienzan a echarle la culpa a alguien más. Así que las tormentas que nos causamos muchas veces son infernales, porque no pareciera tener una respuesta precisa a las preguntas que a veces nos hacemos de por qué. Sobre todo si creemos que alguien más tiene la culpa, si podemos culpar a alguien más. Y cuando nosotros nos empeñamos en seguir culpando a alguien más, la tormenta empeora y se vuelve más difícil. Y es por la desobediencia deliberada a Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que nos sintamos atemorizados, que nos sintamos separados de Dios, distantes de Dios, y comienza a afectar nuestro ser espiritual. A veces no sabemos dónde estamos y comenzamos a tener dudas, nos angustiamos, culpamos, nos volvemos inútiles y a menudo, queridos hermanos, damos un pésimo testimonio. Permítame darle un ejemplo de cómo opera el diablo. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor. Esta historia la has escuchado tal vez una y otra vez, yo la he predicado en varias ocasiones, pero hoy te quiero dar otra faceta de esta misma historia hablando de las tormentas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Fíjate bien.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero, escucha este pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué sucedió en ese momento? David, que Dios le había dado la victoria sobre todos sus enemigos, ese momento tomó la decisión de quedarse. ¿Dónde estaban los reyes? En la batalla. Salían a la guerra. Pero David se quedó a dormir en su cuarto, en su recámara, cómodamente. David debió de haber estado en la guerra con su ejército. Presta mucha atención, porque al salir de la voluntad de Dios, ya estamos en problemas. David salió de la voluntad de Dios. Él debía de haber estado en la guerra y no estuvo. Ahí comenzaron los problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Se quedó en casa, cómodamente. Dice el versículo 2, escucha. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí empezó la tormenta. Al caer la tarde, o sea, ¿a qué hora era? ¿A qué hora se levantó este rey? A las 6 de la tarde, tal vez. A esa hora se levantó, donde debería de haber estado en la guerra. Y dice que se paseaba por su terrado porque no tenía nada que hacer, debió de haber estado en la guerra y no estaba haciendo nada. Ahí comienza la tormenta. ¿Por qué? Porque vio. ¿Y sabe qué? No solamente vio, sino que siguió mirando hasta que se volvió lujuria, la cual pasó a ser un deseo profundo. Acto seguido, David ya estaba en problemas. Satanás es generador de tormentas. Por eso, queridos hermanos, hay que tener cuidado de qué es lo que vemos y qué miramos. Porque a veces miramos lo que queremos, pero la Biblia nos dice que no debemos de mirar. ¿Qué hizo después David? Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Y sabe qué? Pudo haberse detenido en cualquier momento, pero no lo hizo. Siguió adelante. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Un hombre, Urías Heteo, esposo de esta mujer. ¿Dónde estaba él? En la batalla, con los demás, peleando por Israel. ¿Qué hizo David? Hizo oídos sordos. Y yo se los he dicho en varias ocasiones. Sucede que a veces, cuando estamos en un pensamiento tan egoísta y tan orgulloso de querer lo que yo quiero en el momento que yo quiero y no importa la consecuencia, comenzamos a tener una amnesia espiritual. Porque le estaban diciendo: es la mujer de Urías Heteo. Pero él no escuchó y se le olvidó. No solo se le olvidó que era la mujer de Urías Heteo, sino que se le olvidó que él era el rey. Y se le olvidó quién era Dios. Y se le olvidó que todas las batallas que había ganado, no las había ganado por su sabiduría, por su entendimiento, por su fortaleza o porque haya sido muy buen estratega militar. Las ganó porque Dios le dio la victoria. ¿Qué hizo? Versículo 4. Y envió David mensajeros, y ahí está, el ojo del huracán, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo en esta parte siempre les he dicho que me queda la duda de cómo le haces para purificarte de tu inmundicia cuando eres un adúltero. Y se volvió a su casa. La tormenta había tocado tierra y había comenzado a destruir. Versículo 5: y concibió la mujer
y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Comenzó la tormenta a tambalearlos a los dos. ¿Por qué? Porque finalmente Satanás estaba provocando tempestades de todo tipo. Tal vez David en su pensamiento habría dicho: eso nunca le sucedería por ser el rey de Israel. Tanto trabajo que le costó haber llegado a ese reino, con un rey Saúl que lo persiguió para querer matarlo continuamente. Pero Dios ya lo había elegido para ser el rey. ¿Pero qué sucedió? David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la mirada y los pensamientos equivocados y con el poder que le daba ese reino para poder consumar la lujuria que él tenía en su mente y que le hizo incurrir en acciones que afectaron el resto de su vida. Queridos hermanos, algunas tormentas las causamos nosotros mismos, otras el diablo y otras Dios las envía. A veces Dios envía una tempestad como castigo para que no haya duda de que así fue en la vida de David. Son para castigarnos, para captar nuestra atención, pero también quiero decirles que son una protección para que no nos destruyamos. Dios sí manda tempestades a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Nunca manda una tormenta sin el respaldo de su amor. Y al pensar en las tormentas de la vida, pensemos en por qué Dios las permite. Primera razón, que es la que yo creo, es porque a veces necesita captar nuestra atención. Estamos distraídos, volteando para todos lados, haciendo otras cosas que no debemos hacer. Entonces, Dios siempre va a usar las circunstancias para poder captar nuestra atención. Así que puede ser que Dios toque la puerta de nuestro corazón por medio de una predicación, por medio de un estudio bíblico, quizá haga que nos demos cuenta de algo. Al lograrlo, tal vez Dios trate de cambiar o de captar, nuestra atención. Pero muchas veces no le hacemos caso. ¿Por qué? En una de las predicaciones les dije, porque la gente está pensando en otras cosas. Están aquí, pero no están aquí. Están pensando: ay, ¿dejaría los frijoles prendidos? Ay, creo que no tendí la cama, pero mañana tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Ay, el tenis. Y comienzan a pensar en 1000 cosas y no se concentran en lo que Dios quiere hablar a sus corazones. Entonces, no le hacen caso. Y a menudo tienen que dar un paso más. Y esa es una de las razones principales de por qué Dios envía una tempestad en nuestras vidas. Dios permite la tempestad, las tormentas y las pruebas para captar nuestra atención por una razón: Dios nos ama. Que no se te olvide. ¿Acaso siempre hemos hecho todo lo que Dios nos manda? Pues de hecho no, ninguno. Dígame si hay alguien aquí para que me diga cómo le hace, cuál es la receta que me pudiera dar. Y la pregunta es: ¿Dios nos ha amonestado por eso? Sí, Dios nos ha amonestado por eso. Porque Dios, escuche esto, Dios no tiene favoritos. Y aunque a veces tú te sientes el favorito de Dios, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene preferidos. Si lo desobedecemos, es de suponer que nuestra desobediencia va a acarrear una consecuencia. Así opera Dios, capta nuestra atención. Por tanto, Él quiere prevenirnos de que no nos destruyamos o perjudiquemos a alguien más o causemos algún problema. Una segunda razón por la que envía tormentas a nuestra vida es para que nos arrepintamos. Y creo que el mejor ejemplo de esto
Es el libro de Jonás, usted lo conoce, no se lo voy a leer, es un libro cortito, pero solo se lo voy a platicar. Dios llama a Jonás, se fue de su casa, pero cuando Dios le dijo, ve a Nínive, él agarró para otro rumbo. Dice la palabra de Dios que agarró un barco y se fue a Tarsis, al lado contrario de donde Dios lo había mandado. ¿Qué hizo Jonás? Se durmió para olvidarse de Dios. Estaba abajo con el bagaje, dormido. ¿Qué pasó en ese momento? Llegó la tormenta y el barco estaba a punto de ser hundido. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Tuvo que confesar, es por mí, porque fui desobediente a Dios, es mi culpa. Pero Dios no lo dejó. Pero lo que sí podemos entender es que nadie se puede alejar de Dios, nadie absolutamente. No importa quién sea usted, ni lo que usted piense, ni lo que crea. No podemos huir de Dios. Porque toda persona que quiera huir de la presencia de Dios, le es verdaderamente imposible, porque Dios está en todos lados. Creo que hay gente que puede decir, no creo eso, pues está bien, ¿no? La gente puede pensar lo que crea. Hay gente que dice no hay Dios, pero finalmente el hecho de que diga no hay Dios o no creo en eso, pues no quiere decir que Dios haya sido eliminado de la ecuación, porque pues hasta este momento no se ha cambiado ningún versículo de la Biblia por no creer en Dios de algunas personas. Así que lo que quisiera que entendiéramos es que nuestra creencia, escucha bien, nuestra creencia no afecta el que Dios mande juicio o no por nuestra desobediencia o por nuestro pecado. Jonás sabía que estaba en pecado. Se esforzó, pagó mucho dinero, pagó su boleto para irse a Tarsis, emprendió el viaje. ¿Y qué sucedió? En un momento estaba dentro de un pez, clamando a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Lo abandonó Dios en la tormenta? No. El pez lo vomitó y le dijo, tienes que ir a Tarsis, a Nínive, a predicar la palabra. Y este profeta, enojado, quiero decirle que fue a Nínive y de mala gana predicó el evangelio, pero lo que por aquí no le pasó es que el pueblo de Nínive le escuchó. En 40 días Nínive será destruido, y era todo lo que decía. Él no decía nada, solamente pasaba por las calles y decía, en 40 días Nínive será destruido. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se subió a un monte para ver la destrucción de Nínive, porque dijo Dios que lo iba a destruir si ellos no se arrepentían. Pero lo que jamás se imaginó es que iba a haber un tremendo avivamiento en Nínive. Y dice que la gente se vestía de cilicio, oraba, ayunaba, se arrepentía. ¿Y qué pasó? La actitud de Jonás aún no estaba bien. Por eso es que Dios tuvo que volverlo a castigar. Él quería que Nínive fuera destruido. ¿Se imagina una vida tan torcida que al ser obediente a Dios no le gusta el resultado? Obedeció a Dios, predicó el evangelio, ¿sí? Les dijo, si no se arrepienten van a ser destruidos. Pero se subió al monte para poder ver la destrucción de Nínive, y como no fue destruida, se enojó muchísimo. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, nos metemos en muchos líos, en muchos problemas, porque no queremos obedecer al Dios Todopoderoso. Por esas razones que a veces la tormenta nos lleva al arrepentimiento. Si supiéramos cuántas personas vienen a Dios como resultado de una tormenta en su vida, quizá te sorprenderías. Nosotros como pastores lo podemos ver continuamente. Escuchamos testimonios, bueno, no tenía tiempo para Dios y pasó esto, pasó aquello, me diagnosticaron cáncer, me diagnosticaron COVID, se lo diagnosticaron a mi hijo, se lo diagnosticaron a mi hija, tuvo un accidente, perdió la vida. Dios nos ama tanto, queridos hermanos, que envía tormentas, y que a veces son tormentas muy dolorosas para poder captar nuestra atención, para podernos ayudar
a que acudamos a Él y le obedezcamos. Así que hay una de 3 razones por las cuales Dios permite las tormentas. La primera es para conformarnos a su imagen. O sea, Dios quiere hacer lo que sea. Dios quiere quebrantarte para que tú te conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios va a estar dispuesto a quebrantarte a causa de sufrimiento o dolor en nuestra vida para que tú te acerques a Él. Cuando cantamos Renuévame, a veces la gente no entiende. Quebrántame, transfórmame. Pues se lo estás pidiendo, luego ¿por qué te quejas si te está quebrantando? Escucha bien lo que cantas y cree lo que estás orando. Renuévame, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dios está en las tempestades con propósitos que son para su gloria. La segunda razón, Dios quiere prepararnos para su servicio, y hay veces que las personas no logran entender el quebrantamiento. A veces pensamos que por las heridas, sufrimiento, dolor, es solamente para que sintamos ese sufrimiento cada uno de nosotros, pero lo que a veces no entendemos es que Dios te está preparando para algo. ¿Se acuerdan? Dios te toma, Dios te bendice, pero te parte, y después ¿qué hace? Te comparte, como el pan. O sea, finalmente es así. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y lo parte, y después lo parte para hacer realmente ese pan que pueda alimentar al hambriento. El quebrantamiento no es solamente el dolor, sino es la respuesta que Dios tiene para que juntos podamos seguir adelante en esta vida. Dios quiere, queridos hermanos, demostrar su poder en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos salvos y lo sabemos, pero Dios quiere acercarnos a Él de modo que podamos entender quién es Él y lo que está haciendo. Así que permite que a veces tú y yo suframos por un tiempo hasta que estemos dispuestos a decirle: sí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y al final de eso Dios comienza a usar a alguien como nunca lo había usado antes. Ese es el punto. No siempre Dios nos usa predicando el Evangelio. A veces Dios nos usa con nuestro simple testimonio. Y ese testimonio puede ser tan importante, tan valioso, tan fuerte, que muchas personas se pueden convertir a través de lo que a ti te está pasando. ¿Dónde nos manda? En nuestro trabajo, en el lugar a donde nosotros nos encontramos. Es donde Él precisamente a veces permite el quebrantamiento para que nosotros podamos seguir adelante. Dios quiere revelarnos quién es Él. Él quiere darnos entendimiento de su carácter. Y Dios sabe cómo es que envía las tormentas y por qué. Termino con un pasaje que quisiera que también lo grabaras en tu corazón, porque las tormentas, queridos hermanos, van a seguir. La pregunta es: ¿qué tan preparado estás tú para poder recibir una tormenta en esta línea de la vida que tú estás viviendo? No sé si estés aquí, estés acá, o estés más acá, o casi ya estés al final. Pero en cualquier parte de esta línea de nuestra vida, Dios puede mandar una tormenta de la noche a la mañana. La pregunta es: ¿qué tan preparado estás tú para poder estar en esa tormenta y para poder salir avante? Porque Dios tiene un destino. Los que estaban en el barco oraron y Dios los escuchó y calmó la tormenta. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Acompáñame a Isaías 55. Vamos a leer del 8 al 11. ¿Ya lo tienes? Te lo voy a leer. Dice así este hermoso pasaje. Está hablando Dios y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios está en la tempestad, pase lo que pase. Y cuando nos preguntamos por qué ocurren estas cosas, Isaías 55 es una respuesta sencilla y profunda de la palabra de Dios. Él demuestra su amor aún en los tiempos más difíciles que tú y yo podamos pasar. Así que creo que una de las principales razones es que cada uno de nosotros tiene que recordar quién tiene el control. Y Dios tiene el control. Y Él quiere que no cometas errores. Él quiere guiarte aún en medio de la tormenta. Porque si Él envía esa tormenta, querido hermano, no es que Dios no te ame. Tampoco es porque Él piense que tú no mereces algo mejor. Él lo permite con un propósito. Y quizá te preguntes cuál es el propósito que Él tiene para esa tormenta. Y a veces es que lo que Dios quiere es que tú te acerques a Él. Nada sucede en la vida sin el permiso de su voluntad. Siempre tiene Él un fin. ¿Cuál es el fin que Él tiene? Fortalecernos, bendecirnos, prepararnos, equiparnos, pero sobre todo expresar su amor en cada uno de nosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos instruye, siempre, Padre, nos alimenta para que podamos crecer en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por las tormentas que han venido y por las que vendrán, que nos recuerdes que tú tienes el control absoluto y que podemos confiar en que podemos creer que siempre quieres lo mejor para nosotros. Enséñanos, Padre bendito, a amar y a estar dispuestos a entender a quienes no te entienden. Te pedimos por las personas que te han escuchado hoy, por la vida de cada una de ellas, que estas vidas sean transformadas, aquellos que quizá estén volviendo a ti en este momento y que no lo harán de otra forma sino a través de las tormentas que a veces tú permites. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por ser paciente con nosotros. Bendice nuestro entrar, bendice nuestro salir, bendice la obra de nuestras manos, haznos obedientes a tus mandatos y sigue revelándote en nuestras vidas. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y danos tu paz, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.